España tiene esencialmente dos problemas. Bueno, tiene muchos, pero en términos de viabilidad financiera tiene dos grandes. El problema esencial es no crecimiento económico y alta cifra de paro. A partir de ahí, todo lo demás son soluciones que tienen que coadyuvar a solucionar esos dos problemas: falta de crecimiento económico y desempleo. ¿Se pueden solucionar esos dos problemas sin un saneamiento y una reforma en profundidad de la administración que la haga viable a medio y largo plazo? No. ¿Se puede solucionar esos dos problemas y puede existir crecimiento sin crédito en el sistema? No. En una economía de mercado no. Tendríamos que volver al bartering, a las permutas. Si no fluye el crédito, es evidente que no es posible que salgamos de donde estamos. Pero para que fluya el crédito tienen que pasar muchas cosas. Desde luego que se nos abran los mercados internacionales. Dependemos absolutamente del Banco Central Europeo en estos momentos. Y que se nos abran a la administración y a los particulares, al sector privado y, en primer término, a las entidades financieras. Y para que eso sea posible es necesario que los que te prestan piensen que se lo vas a poder devolver, porque lo demás es caridad, y sin crecimiento económico es imposible atender las deudas. Sí, que hoy en teoría, ¿no?, que hay una reunión del Banco Central Europeo y todo el mundo, bueno, de hecho la prima ha bajado a 470 puntos de un golpe, pero todavía no sabemos, que hasta la una y pico no sabemos qué va a hacer Draghi, ¿no? Entiendo que al Banco Central Europeo le queda únicamente ese camino, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, de comprar deuda de países periféricos. No, tiene razón el gobierno cuando dice que España tiene problemas endógenos propios: administración, inmobiliario, banca, desempleo, falta de competitividad, todas esas cosas. Pero además sufre el famoso problema que llaman de la convertibilidad o de la conversión, y es la irreversibilidad del euro o no. Y entonces, si los inversores internacionales piensan, si los famosos mercados consideran que hay un riesgo de que España salga del euro, pues tenemos un problema adicional, porque la salida del euro de España, lógicamente, supondría pues un default o un quebranto muy importante en la conversión de sus deudas, pues estilo argentino, cuando perdió la paridad con el dólar, etc. Entonces, si se disipara el riesgo euro, en el sentido de la irreversibilidad del mismo, evidentemente las condiciones mejorarían esencialmente para España, pero en contra de lo que se afirma, esa no es la solución de los problemas españoles. Ese es un presupuesto para el inicio de la solución, pero las soluciones están aquí. Y desde luego nadie de fuera nos va a venir a solucionar nada. Como dicen muchos analistas, las reformas que te imponen tus acreedores no persiguen hacerte bueno, sino que ellos cobren. Y ya por último, sobre esta reforma tendrá un reglamento que, según nos han dicho, para... Varios, yo creo. O varios reglamentos, vamos a ver cómo queda al final. ¿Qué aspectos debería desarrollar? ¿Cree que no han quedado muy claros en esta reforma y que habría que apuntalar? Yo creo, sobre todo en la parte de supervisión bancaria y mecanismos de reestructuración y resolución de entidades, yo creo que es bastante preciso e incluso prolijo, ¿no?, para ser un decreto ley. Y la concreción vendrá fundamentalmente por la vía procedimental, Banco de España, etc. Circulares del Ministerio, FROP. En la parte de preferentes, no es que se necesite mucha regulación, lo que se necesita es dar una solución al problema. Y eso va más allá de la ley, de lo que se trata es de su aplicación. ¿Puedes tener un segundo caso Afinsa con este tema? ¿Caso de no. ¿O son dos situaciones diferentes? Hombre, Afinsa, además de ser uno de los grandes concursos de acreedores de España, era un supuesto de esquema Ponzi, ¿no?, prácticamente de fraude piramidal, tipo Madoff, vamos, en definitiva. Y las preferentes no son un fraude piramidal, ¿no? Y aparte de que eso entra de hoz y coz en el ámbito del derecho penal, ¿no? Yo no creo que la comercialización de preferentes
sea comparable con Afinsa. El problema, insisto, es que se ha vendido un producto inadecuado a un público no informado y tenía un riesgo que no se ha tenido en cuenta, y cuando ahora dicen su inversión ha salido mal porque había un riesgo y el mercado valora su preferente en un 20% del nominal o en un 15%, en un 10%, bueno, pero si yo he comprado una obligación a plazo fijo, ¿cómo puedo perder el nominal? O sea, podré tener menos rentabilidad, pero no puedo jugarme el nominal. Entonces es evidente un problema, como digo, de vicio del consentimiento, ¿no? Alguien vendió una cosa y quien la compró pensó que era otra. Hay otro tema en el... Bueno, y en el caso de Banco Malo no es que haga falta un reglamento, es que haría falta una nueva ley, porque hay, creo recordar, hay 2 artículos en el texto del decreto ley, 2 disposiciones adicionales y una transitoria. 5 artículos para, bueno, pues la ley irlandesa de Banco Malo, pues yo creo que tendrá unos 250 artículos, prolijos, por cierto. ¿Hay mucho cambio a esa figura irlandesa en la legislación española? En esa importación, somos aquí los españoles muy proclives a traer cosas e importarlas como caigan, ¿no? El asesor es el mismo, el asesor principal del FROPE es Alvarez & Marshall, o sea que por lo que tengo entendido fue el asesor de NAMA también, ¿no? Que es la agencia irlandesa. Hay mucho cambio en lo fundamental, ¿no? Pero en el detalle, pues como se desconoce, pues no se sabe, ¿no? El esquema es el mismo, pero se desconoce absolutamente el detalle. Digamos, lo que más llama la atención es que a NAMA, a la agencia irlandesa, se le reconocen en el acta, o sea, en la ley irlandesa, muchos poderes excepcionales o muchas facultades excepcionales, diríamos exorbitantes, respecto de las que tendría una agencia no pública o no estatal o no sistémica, como pues, derechos especiales en el marco de los concursos acreedores, en el marco de la designación de administradores concursales, en el marco de la compensación de deudas, en el marco de los procedimientos ejecutivos, tanto de ejecución hipotecaria como de otros procedimientos. En fin, ha habido derogación de muchas leyes para la digamos, de la aplicabilidad de muchos preceptos de algunas leyes importantes relacionadas con el inmobiliario para beneficiar a la agencia irlandesa. Y aquí no ha sido así. Aquí hay 4 derogaciones de algún calado. Se deroga la obligación de lanzar OPAs sobre inmobiliarias cotizadas o sobre sociedades en las que el reglamento de OPAs exigiría por toma de control adquirir como cosa fundamental. Se deroga la posibilidad de declarar la lesividad de las aportaciones de activos al Banco Malo en el marco de procedimientos concursales y por lo tanto que de alguna manera queden blindadas y que los terceros adquirientes de esos activos al Banco Malo no puedan tener o sufrir a una reclamación de un tercero de mejor derecho, ¿no? que ponga en cuestión la legalidad de la compra o la titularidad de la misma. Se derogan también los preceptos relativos a la sucesión de empresa en materia tanto tributaria como de seguridad social, de modo que cuando se entienda que lo transmitido es una unidad productiva, no herede el Banco Malo las contingencias y responsabilidades en materia de Hacienda y Seguridad Social que tenía el cedente, y lo que no con la excepción de la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que sigue en vigor y que permite o reconoce el derecho a los trabajadores, por ejemplo, de una inmobiliaria de un banco, a integrarse en el Banco Malo, siguiendo a los activos. Pero ese es digamos que de lo poco que hay concretado, lo que más llama la atención es que a NAMA se le reconocían muchas facultades exorbitantes que al Banco Malo español no se le reconocen, ¿no? Sí, que ha sido prudente entonces, ¿no? en el desarrollo, ¿no? A lo mejor en una primera fase quizá quieren ver cómo va a funcionar, ¿no? Yo no creo que sea un tema de prudencia, sino un tema de competencia.
Digamos que la agencia irlandesa está sola en el mercado irlandés porque acaparó el 70 o el 80% de los activos problemáticos, y el Banco Malo español no está solo, y si a él se le reconocen unos derechos excepcionales, pues jugaría con ventaja respecto a las sociedades gestoras de activos de Banco Santander, de BBVA, de Popular, de Sabadell, de Cuchabank. En fin, hay mucha gente que se queda fuera de Banco Malo. Cuanto mayores privilegios tiene el Banco Malo, más perjudicados están los que no están en Banco Malo. No hubiera sido a lo mejor lo que se habló meses antes, igual cada entidad financiera podría tener su Banco Malo. Al final se optó. Eso es lo que establecía la ley. O sea, el capítulo segundo del Real Decreto 18/2012 establece en sus artículos 3 y siguientes la obligación, antes de que finalice el calendario de provisiones, de que todos los activos adjudicados, por lo tanto los físicos, no los financieros, pasasen a una sociedad gestora de activos que los tenía que liquidar, salvo para los nacionalizados, que dependía del coste que pudiese tener para las arcas públicas. Esa obligación sigue estando en vigor, y por lo tanto cada entidad que no esté nacionalizada ni que se acoja al Banco Malo por estar en reestructuración o resolución, tiene la obligación, antes de que termine el calendario de provisiones, de que todos los adjudicados salgan a una sociedad gestora de activos de las contempladas en este capítulo 2 del decreto 18/2012. Eso sigue en vigor. Es la disposición transitoria quinta, que es bastante críptica, la verdad, en su redactado, pero viene a decir eso. Y al final, entonces, bueno, con la reforma entiendo que esa parte quedará derogada, ¿no? Al final, ¿no? Esa parte que estás comentando de la normativa, con esta nueva normativa un poco... Queda derogada para los que van a Banco Malo y sigue en vigor para los que no van a Banco Malo. Lo que pasa es que el calendario de provisiones, como sabes, depende de si has hecho una operación de modificación estructural, es decir, los que se han fusionado tienen hasta el 31 de diciembre de 2013, los no fusionados tienen hasta el 31 de diciembre de 2012. Y los activos, como digo, el perímetro de los activos es solo activo adjudicado frente a Banco Malo, donde con toda seguridad entrarán activos adjudicados y activos financieros con riesgo inmobiliario morosos, dudosos, seguro y subestándar, ya veremos. Ya por último, aunque entiendo que es complicado hablar de plaza, ¿no? Porque está todo entre alfileres, pero ¿cuándo sabremos que esta reforma está funcionando? Es decir, ¿qué indicadores nos darán que evidentemente pues esto es un camino que está funcionando? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Yo creo que hacer algún tipo de prospección. Sí, yo creo que se va a saber pronto. Se va a saber pronto con base en dos indicadores. El primero es la cotización de las entidades financieras en bolsa, y sobre todo si hay apetito inversor internacional para las nacionalizadas que después de saneadas se pongan en mercado. Eso va a ser desde luego un indicador muy importante. Y después que se nos abran los mercados internacionales de mayoristas de financiación. No solo las cámaras multilaterales, sino pues, todos los grandes jugadores monetarios, que volvamos a tener acceso a los mercados mayoristas de financiación en condiciones normales, entre comillas. En ese momento, y de manera estable, sin intervenciones exorbitantes del Banco Central Europeo y de organismos multilaterales, en ese momento se sabrá que ha funcionado. Es lo que necesitamos. A fin de cuentas, como tú decías muy bien antes, esto es una reforma para recuperar la credibilidad. ¿Un año puede ser un año, podemos hablar de un año, o es muy aventurado? Las cosas van muy rápido en el mundo financiero, o sea, para mal y para bien. Pero yo creo que el año que viene... ¿De estas fechas quizá? No lo sé, no puedo apurar tanto, pero en el año que viene deberíamos conocer razonablemente si la reforma está funcionando o no. Y eso no tiene nada que ver, o sea, que funcione o no tiene nada que ver con que Banco Malo venda pisos ni con que el precio inmobiliario baje o suba. El problema no es ese ahora mismo. Muy bien, pues mirad, muchas gracias y estaremos muy pendientes. Pues muchas gracias a vosotros.